Bienvenidos a un nuevo video de ciencias sociales, en este caso para grado noveno. Vamos a estar hablando un poco de lo que fue la época de Colombia de 1974 a 1990, clientelismo, narcotráfico y terrorismo. Recuerden que durante esta década Colombia se enfrenta intrincadas veces a una combinación de retos, incluyendo el clientelismo, el auge del narcotráfico y la escalada del terrorismo, lo que genera una herencia compleja que aún se siente hoy en día. Entonces, hablemos un poco de estos procesos a nivel histórico. Entonces, ¿cuál es la historia del narcotráfico? Hablemos de sus orígenes. El narcotráfico en Colombia tiene sus raíces en la década de 1970, cuando grupos criminales comenzaron a cultivar y traficar marihuana y cocaína a gran escala. Estos grupos aprovecharon de la demanda creciente de los Estados Unidos y Europa, estableciendo redes de distribución, lavado de dinero, entre otros. Después de eso se generó un proceso de ascenso de los carteles, donde hablamos de carteles como el cartel de Medellín y el cartel de Cali, grupos liderados por capos como Pablo Escobar, los Rodríguez Orejuela, entre otros, que establecieron imperios criminales que desafían abiertamente el Estado colombiano. Y la violencia y el terror que generó este narcotráfico va relacionada a la guerra entre el Estado y los carteles. Los carteles obviamente generando sus procesos ilegales de distribución de tráfico de drogas y el Estado tratando de generar violencia legítima sobre ellos para detener a estos carteles, lo que genera una escalada de violencia y terror sin precedentes, acentuando lo que eran atentados, secuestros y asesinatos selectivos. Personajes claves del narcotráfico y los carteles, ya los habíamos mencionado. Pablo Escobar, líder del cartel de Medellín, conocido como el Patrón, fue uno de los narcotraficantes más poderosos y violentos de la historia, responsable de numerosos asesinatos y actos terroristas. Es también, o llegó a ser también uno de los hombres más ricos del mundo. Y recuerden que gracias a su actuar narcotraficante, generó un proceso de los más crueles en la historia del país. Gilberto Rodríguez Orejuela, uno de los hermanos Rodríguez Orejuela, el líder del cartel de Cali, considerado uno de los más sofisticados y eficientes carteles de droga colombiana, generó un conflicto directo con el cartel de Medellín, una guerra entre carteles, donde se generaron varios atentados terroristas, como del edificio Mónaco en contra de la familia de Pablo Escobar. Griselda Blanco, conocida como la Viuda Negra, fue una de las primeras mujeres en ascender en las filas del narcotráfico y una de las más despiadadas y sangrientas en la historia colombiana. Hablemos del Estado versus el narcotráfico en Colombia. Primero hablamos de esfuerzos por erradicación, donde el gobierno en múltiples ocasiones, desde los 80 hasta el 2016, ha tratado de establecer procesos de erradicación de cultivos tanto de marihuana como de cocaína, pero sus esfuerzos no se han visto como tal eh, con un beneficio en general, porque pues cada vez que se erradica un cultivo se siembra en otro lado y esa es la complejidad como tal de esos procesos de erradicación. A pesar de que ha establecido varios procesos internacionales como el Plan Colombia con ayuda de Estados Unidos, no se han visto grandes avances a nivel de erradicación en Colombia. Incluso hoy en día sigue siendo uno de los países con mayor cantidad de cultivos o áreas por metro cuadrado de cultivos de coca. Las carteles también tienen otro mecanismo, la violencia y las represalias en contra del Estado, generando terror, llevando a cabo ataques contra funcionarios del gobierno, terrorismo, contra fuerzas de seguridad como la Policía Nacional y el Ejército y civiles inocentes. Y la corrupción y complicidad, que es algo que pues lastimosamente es de lo que más afecta a la historia de nuestro país, que es la corrupción que se genera por parte de entes políticos en Colombia, gracias a que el narcotráfico mueve demasiado dinero y puede sobornar, corromper a funcionarios públicos, lo que genera que la complicidad de estos actores del Estado deje al narcotráfico en un estado de bienestar donde puede seguir progresando y operando. La bonanza marimbera y cocaífera son dos procesos importantes en la historia de nuestro país. La bonanza marimbera de 1960 a 1970 y la bonanza cocalera de 1970 a 1980. Entonces, el auge de la marihuana se da durante las décadas de 1960 y 70, donde Colombia se convierte en uno de los principales productores y exportadores de marihuana a nivel mundial, alimentando el creciente consumo de Estados Unidos y Europa. El ascenso de la cocaína se da a medida que la demanda de cocaína aumentaba. Los carteles colombianos se adentraron en el lucrativo negocio, convirtiéndose en los principales proveedores de esta droga a nivel internacional y controlando desde los procesos de producción, distribución y consumo. El enriquecimiento rápido, el tráfico de marihuana y cocaína generó enormes sumas de dinero para los grupos criminales, lo que le permitió expandir su poder e influencia en la sociedad colombiana. El impacto socioeconómico, pues gracias a la bonanza del narcotráfico, se generó un
impacto muy importante en la economía y la sociedad colombiana, generando desigualdad, corrupción y violencia. También este impacto socioeconómico es en algunos aspectos positivo, por lo que el dinero del narcotráfico era tanto que dinamizaba, movilizaba la economía informal y esto generaba pues un cierto bienestar económico a nivel de país. Incluso por eso Medellín tiene algunos elementos arquitectónicos e infraestructurales más avanzados que Bogotá por el tema de lo que era el comercio y el narcotráfico. Entonces, no es en sí decir, no, es que solo lo construyó el narcotráfico, sino que el dinero del narcotráfico movilizó la economía de esas ciudades. El impacto del narcotráfico en la sociedad colombiana, tenemos violencia y criminalidad, corrupción y desigualdad, narcotización de la economía y estigmatización y trauma. El narcotráfico desencadenó una espiral de violencia y criminalidad sin precedentes, con asesinatos, secuestros y atentados terroristas que afectaron profundamente a la población civil. A esto se le suma la corrupción y la desigualdad, ya que los enormes recursos financieros del narcotráfico corrompieron a las instituciones del Estado y exacerbaron ya profundamente la desigualdad social en Colombia. La narcotización de la economía es un poco de lo que les contaba al principio, teniendo en cuenta que estos narcóticos se vendían a grandes sumas de dinero en el extranjero y ese dinero venía a parar directamente en dólares o euros a Colombia, pues eso hacía aumentar el bienestar económico de ciertas zonas del país. Y esos dineros provenientes del narcotráfico afectaron sectores legítimos y fomentaron la informalidad. La estigmatización y trauma va relacionada con lo que Colombia siempre ha sido un lugar donde hay violencia, narcotráfico, muerte, desigualdad, guerrillas, etcétera, etcétera. Y así nos vemos reflejados ante los mismos escenarios políticos internacionales, en donde muchas veces nos reflejan en películas del extranjero como lugares selváticos con guerrilla, lugares con alta violencia, sicariato, narcotráfico, o nos referencian directamente con carteles de la coca, como el cartel de Medellín, el cartel del Valle del Cauca o el cartel de Cali. Ese es un poco el impacto a nivel histórico del narcotráfico en Colombia. Las estrategias de los carteles para evadir la ley es otro punto importante a trabajar con el narcotráfico y el contexto del proceso de narcoterrorismo que se vive en Colombia, donde hablamos de corrupción, donde los carteles sobornaban, compraban líderes políticos, policías, altos mandos o funcionarios del Estado. Las redes globales que se establecieron sofisticadamente debido a redes de distribución y lavado de dinero a nivel internacional, lo que hacía mucho más fácil estos procesos de control del tráfico de drogas, la innovación tecnológica, los carteles del narcotráfico. Se ingeniaron las formas más eficientes para poder traficar droga de Colombia a Estados Unidos, a pesar de que era grande la vigilancia. Los carteles tenían formas muy improvisadas y muy sofisticadas para poder hacer llegar los grandes envíos de coca y de marihuana a Europa y a Norteamérica y el uso de la violencia, que es un elemento que se evidencia en series de televisión, en novelas colombianas, donde vemos la vida de estos personajes del narcotráfico usando la violencia como medio de coerción para que las personas pudieran eh, caer como tal en estas redes de corrupción, de comercialización de la cocaína y la marihuana. El papel de la corrupción en el ascenso del narcotráfico tiene cuatro elementos: la infiltración en las instituciones, la fuga de la justicia, la impunidad y la protección y la influencia política. Esto va relacionado a lo que es el auge del narcotráfico mismo. Figuras como Pablo Escobar tenían infiltración en instituciones del Estado muy fuertes, lo que generaba que el mismo narcotráfico fuera más fuerte que el Estado. La fuga de la justicia, por medio de amenazas o sobornos, los mismos fiscales, abogados, los mismos entes de la rama judicial y ejecutiva y legislativa del país no podían hacer nada en contra de los grandes narcotraficantes. La impunidad y protección por medio de este tema, la complicidad de autoridades corruptas, brindó a los carteles mucha protección y les garantizó un nivel de impunidad que les permitió operar sin mayores obstáculos. Y la influencia política en esto, debido a que con el poder económico los narcotraficantes lograron ejercer una gran influencia en los sectores políticos y económicos de Colombia, llegando incluso a infiltrar partidos y procesos electorales. Es así que, por ejemplo, Pablo Escobar llegó a ser el líder de un partido político o llegar incluso a un escenario político por medio de encabezado de un partido político. Y llegamos a los procesos de esfuerzo de erradicación y lucha contra el narcotráfico que en general en Colombia no sirven o se podría concluir hoy en día en el 2024 que no ha servido para nada. En realidad los procesos de erradicación se han dado desde 1980 hasta hoy en día y técnicamente
El problema real está en la corrupción y en el Estado, donde las prácticas ineficientes del Estado colombiano por llegar a todas las zonas periféricas del país se han quedado nulas. Y pues las zonas en que más se cultiva la coca son las zonas selváticas, las zonas periféricas de nuestro país. Y mientras el Estado no llega a ser una presencia real en esa zona y a generar una equidad en la sociedad y le presta atención a esas zonas, pues la erradicación de nada sirve. Entonces, la Operación Cóndor, el Plan Colombia, los procesos de extradición, en general son procesos que se han quedado cortos en relación al narcotráfico. Y desde la década de los 80 hasta el día de hoy, Colombia sigue siendo uno de los países con mayor tráfico, comercio de cocaína, marihuana y otros tipos de sustancias. Entonces, pueden ver que incluso el Plan Colombia, fomentado por Estados Unidos y el Congreso de Estados Unidos en Colombia, que se da desde el 2002 hasta la segunda fase en el 2012, si no estoy mal, con Juan Manuel Santos, se ven todos estos procesos donde se invierten millones de dólares estadounidenses, me imagino que se roban mucho dinero de ese, pero en realidad no se hace nada porque Colombia sigue siendo el mismo país estigmatizado por el narcotráfico y la violencia y todos estos fenómenos que genera lo que es una historia de 144 años desde 1900 hasta la actualidad, en donde vemos que hay bipartidismo, odio de las clases sociales, estigmatización, surgimiento de guerrillas, narcotráfico y otras cosas negativas que hacen muy complejo la historia de nuestro país. Entonces, vale, chicos, muchísimas gracias y recuerden este proceso de lecciones aprendidas, que un poco es la relación de el narcotráfico y el legado que ha dejado el narcotráfico y cómo a través de el entendimiento histórico de esos procesos podemos generar ciertos desafíos como sociedad para que Colombia siga a nivel histórico transformándose como un país resiliente y a través de la cooperación internacional con múltiples instituciones internacionales, dar un paso al frente y pensar que este fenómeno, a pesar de que es algo complejo, se puede superar y puede ser un país eh, que muestre como una resistencia en contra de estas prácticas negativas para nuestra sociedad. Muchísimas gracias, chicos. Recuerden revisar el material de apoyo, el apartado de tareas y espero les haya gustado el video. Que tengan un excelente día y nos vemos en una próxima tutoría.